Hola, crack de las matemáticas. Hoy les quiero hablar de algo muy importante y espero que los motive para que se decidan y entren al mundo de las matemáticas. Bueno, siempre escuchan que la mayoría de las personas preguntan ¿por qué sirven las matemáticas? Y muchas veces también escucho las mismas respuestas. Sirven para todo en la vida. Y nada más. O sea, no quiero decir que esta respuesta esté mal. Pero, ¿por qué no le responden de una manera menos sintética, un poco más clara, para que los demás no piensen que esto es algo que es incierto o que es una exageración? Bueno, por eso estoy haciendo este video. Quiero explayarme lo que más pueda para que ustedes entiendan de una vez por todas y dejen de preguntar eso que es tan obvio. Bueno, a ver, comencemos mirando a lo que hay a nuestro alrededor. Seguro hay una mesa, que para hacerla se necesitaron hacer algunas mediciones para poder cortar o poder soldar, y también cálculos para saber la cantidad de materiales que se utilizan y los costos que tendrían que cubrir para poder comprarlos, y también, bueno, como seguramente lo van a comercializar después, tienen que calcular otros costos y, bueno, encontrar la manera que les sea un negocio redituable. Sigamos mirando a nuestro alrededor. Hay puertas, paredes, sillas, ventanas. Y ahora les pregunto, ¿se podría haber fabricado todo esto que les acabo de nombrar en serie sin haber hecho ningún cálculo? Obvio que no. Ni en serie, ni haciendo solamente uno. Siempre tenemos que hacer cálculos. Siempre están interviniendo las matemáticas. Y eso que no les estoy dando otros ejemplos como los electrodomésticos, la heladera, la plancha, los lavarropas, y mucho menos los productos que son más tecnológicos, como los celulares, la PC, Smart TV. Mientras vean algún artefacto que nos resuelva un problema o nos haga la vida más fácil, hay muchísima matemática que se utilizó para poder construirlo. Y ya sé que algunos están pensando, pero yo no quiero fabricar cosas, así que no voy a necesitar las matemáticas. Bueno, para esas pequeñas ovejas descarriadas, lo único que les puedo decir es reaccionar. No dejes que tu cerebro, porque no quiere esforzarse, se encargue de convencerte de que no necesitas las matemáticas. Pero bueno, sigamos porque tengo mucho más argumentos para convencerlos de lo que les digo. Absolutamente para todo necesitamos las matemáticas. Para hacer la compra, las matemáticas te rodean desde el momento en que cruzas las puertas automáticas de tu supermercado. Empezás a hacer la compra y tu carrito se llena de productos que tienen etiquetas con el famoso código de barra que indica, gracias a esas cifras, el fabricante, el producto y su código específico. A continuación te diriges a la caja, en donde cada etiqueta se escanea con un láser para que el precio aparezca en la pantalla del cajero. Por último, realizas el pago con tu tarjeta de crédito o débito. Todas estas etapas, todas estas operaciones han utilizado numerosas nociones matemáticas. Durante tu compra, podrás observar que tu supermercado te propone ofertas de un 30% de descuento o con descuentos mayores por tu compra de 2 artículos. Gracias a las matemáticas entendemos que el 10% de descuento sobre un producto y después el 20% sobre el mismo producto no genera una reducción total del 30%. El interés de conocer algunas técnicas para calcular matemáticamente y el haber estudiado los porcentajes en matemáticas encuentran aquí toda su utilidad. Otro ejemplo por el cual siempre estamos viendo matemáticas es para cocinar. El uso de las matemáticas cuando cocinamos es obligatorio. Bastante a menudo, cuando cocinamos, aplicamos la famosa regla de 3 simple, que también la tenemos en un video nosotros acá. También tenés que conocer las reglas de base de conversión en lo que respecta al peso, por ejemplo, en gramos, en kilos y al revés, en la temperatura, en Celsius y Fahrenheit, por las dudas si es que estás buscando recetas de cocina de Estados Unidos. O simplemente para añadir o dividir los alimentos. Por ejemplo, mezcla 2/3 de 500 gramos de harina, añade 2 huevos, leche y después añade los tercios que faltaban. Necesitamos matemáticas para comprar una casa o un departamento.
Si quieres comprar un bien inmueble y para ello te proponen una amortización gradual con un tipo de interés que deberás tener en cuenta, el cálculo de interés resulta importantísimo para saber exactamente lo que vas a pagar, lo que tenés que ahorrar o lo que tenés que devolver. Además, cuando compras una casa, tenés que guiarte con los planos. Tenés que saber utilizar una escala, medir ángulos y prever el mobiliario a medida para finalizar tu plano. Necesitamos matemáticas para ganarle a todo el mundo en los juegos de azar. Si ya tenés conocimientos en probabilidad o has escuchado hablar de la ley de los grandes números, podés calcular la ganancia esperada. Las matemáticas del póker tienen una fuerte incidencia en el nivel de los jugadores. Esto también ocurre con otros juegos de azar como el blackjack. Después tenemos algunas utilidades profesionales de las matemáticas, o sea, en sus trabajos, ¿para qué les sirven? Acá tenemos el primer punto, la venta y las matemáticas. Es evidente que tener nociones matemáticas cuando se trabaja en la venta es un plus nada insignificante, es una ventaja indispensable. Las matemáticas forman parte de la vida diaria de todos los vendedores, para calcular tarifas de memoria, para utilizar el programa Excel, para calcular un porcentaje de venta, una comisión, una reducción o para convertir ciertas divisas. En geometría y arquitectura, el teorema de Tales permite realizar cálculos para distancias inaccesibles como la altura de una pirámide. Las matemáticas con las fórmulas de área y volumen son muy utilizadas en arquitectura para representar en 3 dimensiones ciertos edificios o para crear perspectiva sobre un plano. Incluso en informática, con los software o los programas de efectos especiales en 3D, las aplicaciones de matemáticas se utilizan en el diseño de los videojuegos y de las películas de animación. Es imposible crear un desplazamiento, imaginar una superficie curva o deformar una imagen sin un mínimo de conocimientos matemáticos. Matemáticas y contabilidad. No necesitas haber estudiado en la universidad para ser un contable u oficinista o para prever el presupuesto anual de tu hogar. Sin embargo, es indispensable que tengas nociones de matemáticas como funciones, aritmética, ya que las vas a necesitar a diario en el trabajo. Manipular una tabla de Excel, introducir fórmulas de cálculo, hacer estadísticas, evaluar presupuestos previsionales, realizar publicidad por correo, las matemáticas están en todas partes. Así como estos ejemplos, tengo muchos más de la utilidad diaria de las matemáticas. Practicando tu deporte favorito para valorar una distancia, crear un efecto, calcular un ángulo. En el ajedrez, tener un espíritu de anticipación, calcular el desplazamiento de tus fichas en el tablero. Para jugar al billar, en donde se utiliza la simetría. En psicología y en sociología, todos los resultados son analizados y comparados. En biología, las matemáticas son útiles para encontrar el número de moléculas producidas en una reacción química. En costura, las matemáticas también están presentes aquí para utilizar la simetría axial, realizar cortes de ángulos, etc. En teatro, las matemáticas te ayudarán a situarte en el espacio, pero también a prever la duración de una obra o a calcular la intensidad de un foco. En buceo, para conocer de forma regular tus constantes vitales, para no ponerse en peligro, para evaluar la profundidad, la cantidad de aire restante, evaluar el tiempo de espera antes de volver a sumergirme, para organizarte en tu vida, contar los días, los meses o valorar el tiempo que nos queda para realizar una tarea, para calcular tus impuestos. Y puedo seguir así, para tu presupuesto, para pagar las actividades de tus hijos, realizar un presupuesto mensual para tu familia o como prevención de una compra importante, una casa, un auto, hacer un viaje, etc. Cuando viajamos también la necesitamos porque valoramos la distancia y el tiempo para llegar a un destino o convertir una divisa. También las necesitamos para pintar y dibujar, porque necesitamos reproducir colores mezclando una cierta cantidad de pigmentos para comprender mejor cómo funciona tu página de Facebook o de cualquier otra red social. ¿No te has dado cuenta de que gracias a tus amigos, gracias a los juegos a los que juegas, la red social o la página web en la que navegas mejora su publicidad y su personalización en función a tus gustos?
Detrás de este fenómeno se esconde un conjunto de algoritmos que serían imposibles sin conocimientos puntuales en matemáticas. Como a mí me gustan las matemáticas y además las practico hace mucho, puedo anticiparme también a la respuesta o al pensamiento de lo que están teniendo aquellos que dicen que sin saber matemáticas han llegado lejos. Y lo que les digo es que si es que llegaron lejos o al menos ahora tienen una buena calidad de vida, es porque sí aprendieron lo necesario de matemáticas sin darse cuenta. Lo último que les quiero decir es cómo pueden cambiar las matemáticas tu visión en la vida. Con las matemáticas, si razonas de forma eficaz y tu pensamiento siempre es coherente y riguroso, hay más probabilidades de que tomes mejores decisiones que una persona que no tiene rigor matemático. Como ocurre con la filosofía, la argumentación, la retórica, las matemáticas son una herramienta asombrosa para estructurar el pensamiento. No hace falta decirlo. No se puede ser eficaz en matemáticas si no tienes paciencia. A base de practicar, pronto te darás cuenta de que la paciencia es la madre de las ciencias en matemáticas. Tendrás que realizar en muchas ocasiones un razonamiento en 5 o 6 etapas para responder una pregunta o resolver un enigma que está formulado en unas pocas palabras. Con el paso del tiempo podrás articular tu pensamiento, obtener tus propias conclusiones y sobre todo concentrarte de principio a fin cuando resuelvas ejercicios, problemas o enigmas matemáticos. En resumen, es obvio que las matemáticas tienen numerosas aplicaciones específicas y reales a nuestra vida cotidiana para cocinar, comprar, alquilar, etc. Ya sea que busques convertirte en un matemático o no, esta disciplina es una ciencia decisiva en la vida diaria. Sin las matemáticas, un gran número de tecnologías y de invenciones no habrían sido creadas. También necesitas las matemáticas en tu vida profesional. Incluso si se trata de un trabajo en el que no esté relacionada con la ciencia, una secretaria tendrá que utilizar un Excel, un vendedor deberá ser capaz de calcular mentalmente y un arquitecto necesitará calcular ángulos. Y es así que las matemáticas también te permitirán ser más paciente y más riguroso. Tenés que intentarlo. Podés sorprenderte con el resultado. Las matemáticas sirven para establecer un modelo de lo real. Se podría decir que la naturaleza podría estar escrita en lengua matemática. Pero esto es otra cuestión, ¿no? Espero que con todo esto que les acabo de decir hayan entendido la importancia de las matemáticas y empiecen a practicarlas. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Crack.